Bueno, vamos a dar inicio. Gracias por venir, buenas tardes. Feliz día de San Patricio. Ya el pastor me explicó más o menos. Yo estaba confundido porque en los colegios enseñan el tema de los duendes, pero entonces el pastor me explicaba al comienzo que San Patricio, después de tener unas pérdidas y momentos difíciles, él llevó el cristianismo en Irlanda, luego a Inglaterra, ¿sí? Entonces, y en el colegio enseñan el tema de los duendes, los arcoíris y las monedas de oro, ¿no? Entonces yo estaba confundido con eso. A Mía le decimos, eso es mentira, Mía, no creas en eso porque son los profesores que esconden las cosas. ¿Sí? Exactamente, muy bien, muy bien. El día de hoy el pastor nos tenía una grande sorpresa. Trajo las Biblias en español para la iglesia en español, entonces ustedes las van a estrenar. Entonces, thank you, Pastor, for the... En letra, Biblia de las Américas en letra grande, o sea, para que, mejor dicho. A ver, ¿listo? Muy necesarias, Pastor, gracias, muy necesarias, gracias. ¿Tú quieres otra? ¿Quieres una? Bueno. Pongámonos en pie y vamos a orar para dar inicio. Oremos. Señor Jesús, gracias por este día, Dios, gracias por nuestras vidas. Padre Celestial, hoy te queremos bendecir, queremos poner este tiempo en tus manos. Anhelamos este tiempo para crecer en conocimiento, para crecer en sabiduría, Señor, y también para aplicar lo que obtenemos aquí cada domingo, poderlo aplicar en nuestras vidas diarias, Señor. Y por eso es tan necesario lo que obtenemos aquí, Señor, lo que aprendemos aquí, para nuestra parte interior, nuestro corazón, nuestra mente, que sea moldada a tu imagen, Jesús. Gracias por lo que permites, gracias por proveernos, por tener lo necesario en nuestras vidas y, Señor, solamente para que tú hables, solamente anhelamos tu voz, solamente anhelamos tu consejo, tu dirección en nuestras vidas. Gracias, Padre. Amén y amén. 119 del versículo 9 al 16. Aquí ya hoy me especificaron de qué versículo a qué versículo, ¿no? Porque la vez pasada casi leo todo, son como 4 páginas, mire. Ok. Salmo 119, capítulo 119, versículos 9 al 16. Dice así: ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Amén. Señor Jesús, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, para adorarte, para conocerte, Señor. Gracias, Señor, por lo que permitiste en estos días. Gracias porque vimos tu gloria en cada paso que dimos.
porque cada paso que damos vemos el reflejo de tu amor en nosotros, Señor. Y en esta tarde solo queremos comprender el sacrificio, el único sacrificio por amor a nosotros, Señor. Muchas veces no entendemos la magnitud de lo que tú hiciste en la cruz, Señor, y por durante muchos años hemos escuchado la palabra cruz, hemos escuchado tal vez como una historia, en forma de historia, lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Y no pasa más allá de una historia, no pasa de ser de ser leído como una historia, Señor. Perdónanos, perdónanos porque el acto más grande de amor en este mundo, en el universo, en la eternidad, ocurrió hace más de 2000 años, Señor, aquí en la tierra. Enséñanos y permítenos, por tu misericordia, Señor, que es infinita cada día, permítenos entender, probablemente no en su plenitud, Señor, pero sí permítenos saborear un poco, Dios, y entender ese sacrificio de amor para mí, para nosotros, Señor. Y que mi vida sea levantada y construida sobre esa base de la cruz. Para muchos cristianos, Señor, el símbolo del cristianismo es la cruz. Pero queremos vivirla, Señor, queremos entender lo que tú hiciste, lo que tú viviste, lo que tú sentiste esa noche antes de que te entregaran. Queremos entenderlo, Señor, queremos verlo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Dios, porque creo que tu sacrificio, Señor, es el corazón del Evangelio. Es el todo, Señor, en nuestras vidas, es el corazón de nuestras vidas, y tiene que ser lo único y el todo de nuestro ser, Señor. Ten misericordia, Señor, ayúdame, que seas tú hablándole a tu pueblo. Háblame a mí también, Señor, a través de esta predicación. Necesito, Señor, entender, necesito vivir a diario el cristianismo, Señor. Entender que tú eres mi Señor, mi Salvador, un Salvador que decidió dejar su trono para venir y morir acá por nosotros. Gracias, Rey, gracias, Señor. Ten misericordia de nosotros en esta tarde, perdona nuestras ofensas, perdona por tener en poco, Señor, el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Perdónanos por verlo como una historia más de la Biblia. Perdónanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdame, Dios, ayúdame, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien. Vamos a salirnos un poco de lo que estuvimos estudiando un par de domingos atrás. Haciendo un recorderis rápido, hablábamos hace 8 días, hablábamos en Santiago 5, versículo 13 al 20, hablábamos sobre la paciencia en el sufrimiento, ¿sí? Bueno, a lo largo de Santiago
veíamos la paciencia en el sufrimiento, el control de la lengua, la oración efectiva, ¿sí recuerdan? Y el último domingo veíamos el poder que tiene la oración, ¿sí? Veíamos cómo es un privilegio distintivo de nosotros como creyentes, como cristianos, el orar, el acercarnos a Dios, y cómo la oración es ese bálsamo, es ese puente que tengo en medio del sufrimiento para acercarme a Dios, ¿sí? Entonces, veíamos cómo también cuando hay preocupación, cuando hay felicidad, en las dos tenemos que orar. Es necesario orar, es necesario buscar al Señor en oración. Y hoy nos vamos a salir un poco de las cartas de Santiago. Vamos a estar estudiando el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 21 al 39. Estamos a 3 semanas de la Semana Santa, ustedes saben eso, y a lo largo de estas 3 semanas nosotros no podíamos salirnos de este tema, ¿no? Y recordar eventos que marcaron nuestra vida y que la siguen marcando. La muerte de Cristo, la entrada triunfal de Cristo y la resurrección de Cristo, ¿sí? En esta época del año tenemos el hábito de recordar estos eventos. En Colombia ustedes saben que también es así. Y hoy veremos el relato de Marcos sobre la muerte de Cristo. El próximo domingo vamos a estudiar el relato de Mateo sobre la entrada triunfal, y el próximo, el domingo de Pascua, en el libro de San Juan, ¿sí? Sobre la resurrección. Estos eventos no solo pues, están registrados como historias, sino que son esenciales para nuestra fe en nuestro caminar a diario en Cristo. Creo que la oración, la petición de ustedes encierra lo que vamos a hablar hoy, el tema de hoy. Carito hablaba por sentir amor, ¿no? En ella, por los demás. Mi esposa oraba por entender también el tema del sacrificio, la muerte de Cristo. Y el plan de hoy es revisar cada sección de esta y discutirla, ¿listo? Y no hay mejor manera de familiarizarnos con la muerte de Cristo que pues a través de su palabra. Así que con eso abran sus Biblias en Marcos capítulo 15, versículos 21 al 39. Y dice así la palabra del Señor. Y obligaron a uno que pasaba y venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que destruyes el templo en 3 días, lo reedificarás. Sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían: a otro salvó, él mismo no se puede salvar.
que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, dio a Jesús a beber diciendo, dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Amén. Muy bien, Jesús había sido arrestado durante la noche y llevado a juicio por las autoridades judías, ¿sí? Y quiero que presten toda su atención porque tal vez ustedes han escuchado este relato, ¿no? de la crucifixión, el arresto de Cristo y demás. Pero como orábamos todos, yo creo que nuestro deseo es que no se convierta en una historia más, sino que realmente nosotros podamos verlo como Dios lo ve, como su Hijo lo vio en ese momento y como lo ve en ese momento. Habían acusado a Jesús de afirmar que era el Mesías, el Rey de los judíos, lo condenaron en su tribunal. Luego, muy de mañana, llevaron a Jesús a Poncio Pilato, ¿sí? Tal vez hemos visto películas al respecto. Una de las más, digamos que más acertadas, ¿no? Pues bien famosa esta película, la de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. ¿Sí la han visto? Sí. En este momento los judíos ya habían decidido la pena de muerte para Cristo. Bajo el derecho romano no podían llevar a cabo esto, entonces ellos tuvieron que involucrar a Pilato, el gobernador romano. Pilato no pudo encontrar en ese momento ninguna razón para dar muerte a Jesús, ¿sí? Los líderes judíos insistían en condenarlo, entonces Pilato entregó la decisión a la multitud. Era bastante sorprendente que quisieran a Barrabás en lugar de Jesús, ¿no? Uno cuando ve la película o cuando uno lee pues este relato, para uno es increíble que la gente en ese momento haya decidido a un criminal como era Barrabás en vez de Jesús, ¿no? Era costumbre de Pilato una vez al año liberar un prisionero. Tenía en sus manos a un conocido revolucionario, Barrabás, ¿sí? Y Pilato sostenía por otro lado a Cristo, por otro lado a Barrabás tenía. Y Pilato preguntó a la multitud en ese momento, ¿quieren que suelte a Barrabás o al que se llama el Rey de los judíos? La multitud automáticamente quería que Barrabás fuera liberado. Entonces Pilato preguntó, ¿qué debo hacer con Jesús? Y todos a gran voz, la multitud gritó, crucifícalo. Y replicó Pilato y dijo, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho este hombre para que merezca tal muerte? Los sumos sacerdotes comenzaron a agitar a la gente en un frenesí y ellos seguían gritando más y más fuerte, crucifícalo. Pilato, pues, queriendo satisfacer al pueblo, porque también se le estaba convirtiendo en un problema, ¿no? Casi que en un motín. Pilato entregó a Jesús para que lo azotaran y lo clavaran en una cruz. Los soldados romanos
se llevaron a Jesús, le pusieron un manto de púrpura como un rey, ¿sí? Entrelazaron la corona de espinas, se la colocaron en su cabeza, le gritaban, salve el rey de los judíos, golpearon repetidamente a Jesús en la cabeza con un bastón, teniendo su corona de espinas, le escupieron, se burlaron de él. Y después de esto los soldados desnudaron a Cristo y lo llevaron fuera para ser ejecutado. Entonces, entrando ya pues como en contexto, vemos aquí en el versículo 21 al 24, la palabra donde dice, ellos en el versículo 21 se refieren a los soldados romanos. No está acá donde dice, y obligaron a uno que pasaba y que venía, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús, la crucifixión. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera, y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron se repartieron sus vestidos echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría, ¿sí? Estos soldados obligaron a Simón de Cirene a llevar la cruz de Jesús. Simón era un hombre judío que viajó a Jerusalén para la fiesta, y él era de Cirene, que está cerca de la actual Libia, ¿sí? La cruz que llevaba Cristo, que tenía que cargar Cristo, pesaba más de 100 libras, ¿no? Era una barra, un tronco vertical. Después de ser azotado y golpeado repetidamente en la cabeza, y además de eso, por no hablar de que él tenía que mantenerse despierto toda la noche, ¿no? Por haber sufrido ese día anterior todos estos azotes y todos estos golpes, tenía que arrastrar por toda Jerusalén en ese momento, hasta llevarlo a un monte que se llamaba el Gólgota. Tenía que llevar esa cruz, esa barra de madera. En ese momento, debido a que no se nos da el nombre de Simón y los nombres de sus hijos, es obvio que en este momento eran conocidos por la iglesia primitiva, Simón y sus hijos, ¿sí? Es posible que Simón se convirtiera a través de esta experiencia, o sea, que Simón en esa experiencia que tuvo de cargar la cruz de Cristo, él se convirtió, o sea, conoció el reino de los cielos con esta experiencia que tuvo, o poco después cuando Cristo resucitó entre los muertos. Y es importante aquí también señalar, y que ustedes también entiendan, que en ese momento Simón podría haber pensado para sí mismo, esto es algo inconveniente que me está sucediendo, ¿sí? Él pasaba como de viaje a este lugar, vine aquí para adorar al Señor, ¿sí? Simón llegó ahí para adorar al Señor, pero lo estaban obligando en ese momento a trabajar o sea, que fuera partícipe en una ejecución, ¿sí? Pero bueno, el Señor planeó esto como un punto de inflexión en la vida de Simón. Y nos preguntamos si alguna vez nos ha pasado algo así, ¿verdad? Estamos llamados a sufrir, y ahora que hablábamos en mi casa de tantas cosas, tantas dificultades y tantos sufrimientos, Dios, como que Dios teje, ¿no? Teje nuestras vidas, y Él va a través de cada momento difícil, de cada sufrimiento, Él va armando algo, ¿no? Y nosotros estamos llamados a sufrir en esta vida con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Simón literalmente tomó la cruz de Jesús y caminó con Jesús. Imagínense ustedes esa experiencia de Simón, de ser obligado a ayudarle a Jesús porque Jesús ya no podía dar un paso más debido a todo lo que él ya había recibido. Entonces, puede haber parecido una carga inconveniente para Simón en ese momento, pero es probable que sea lo que salvó el alma de Simón y el alma de sus hijos,
¿sí? En el versículo 23 queremos notar aquí que Jesús se le ofreció mirra mezclada, que es lo que leemos acá. A él se le ofreció mirra mezclada con vino. Ustedes saben que más o menos es esta mezcla de mirra mezclada con vino, y que él rechazó esta mirra mezclada con vino. En esa época estos soldados romanos utilizaban esta mezcla, y se trata de un narcótico que se colocaba en una bebida alcohólica, que es un analgésico. O sea, se convertía esta mezcla en un analgésico y se le ofrecía a los hombres para adormecerlos en sus sentidos y para mitigar el dolor de la prueba o de la muerte que se les estaba dando en el momento a cualquier criminal. Pero Jesús, ¿qué hizo? Él lo rechazó. Él lo rechazó. Entonces, sabemos que hay cosas en las que pasamos en nuestra vida, momentos en los que estamos con dolor, ¿sí? Sufrimiento físico, angustia emocional o espiritual. Nosotros pasamos por angustias y sufrimientos. Y la tentación es buscar alivio o escapar de esto, ¿cierto? Digamos que la salida del ser humano frente al sufrimiento, frente a esos momentos de dolor, de un peso de angustia emocional, espiritual, es adormecer, ¿no? Como este analgésico, ¿cierto? Como esta bebida, esta mirra mezclada con vino, adormecer ese momento difícil, tratar de escapar, tratar de evitarlo, para olvidarnos de esto por un tiempo, para olvidarnos de este momento difícil por un tiempo. Y a menudo hay un deseo muy humano de aliviar el dolor, pero Cristo, nuestro Salvador, al cual nosotros seguimos, Él nos enseñó a lo contrario. Cristo elige muy claramente en su lugar rechazar ese analgésico y enfrentar ese momento difícil, ¿cierto? Tener consuelo en el Señor, enfrentar lo que Él está pasando con todas sus facultades. Él no quería que se le durmiera, ¿no? Que pudiera pasar esto sin sentir realmente el peso de este castigo. Y Cristo en este momento ya tenía una gran cantidad de dolor, está agotado física y emocionalmente. Entonces yo quiero que a medida que avancemos con el relato, tú por un momento como que mires el paso a paso, y aquí Cristo está agotado física y emocionalmente. Posiblemente y muy, muy obviamente dolor de cabeza, ¿no? Porque pues después de una corona de espinas, golpeado varias veces en su cabeza, y por no hablar de la carga espiritual que él lleva, ¿sí? Y en solo unos momentos esto iba a empeorar. Digamos que apenas estaba él empezando a cargar esta gran carga. Porque seguía los clavos, ¿cierto? Que iban a ser clavados en sus manos, en sus pies, y que iba a ser colgado en una cruz para morir asfixiado lentamente. No sé si ustedes tenían entendido que la muerte de cruz es una muerte por asfixión, ¿sí? Porque pues está suspendido de sus dos manos, y mueren por el peso de su propio cuerpo asfixiados, ¿sí? Y lo que queremos entender es que la crucifixión no es solo una muerte muy dolorosa, sino que aquí también es la aniquilación completa de una persona. En la crucifixión todo se le quitaba a la persona en el momento, su vida, su dignidad e incluso
su ropa, la que tenía puesta, se quitaba, ¿sí? Y en el versículo 24 se nos dice que los soldados repartieron las ropas de Jesús y echaron suerte por ellos. Mientras tanto Jesús guardaba ¿qué? Silencio. ¿Sí? Él en ningún momento objetó, en ningún momento peleó ni refutó las cosas, ¿no? Siendo el Hijo de Dios, fácilmente hubiera podido pedirle a su Padre: manda una legión de ángeles y sácame de esto, ¿verdad? Pero él callaba. La última de las posesiones terrenales de Jesús probablemente fue su ropa, ¿sí? Una prenda interior, una prenda exterior, un cinturón y las sandalias, que normalmente en esa época usaba. Y era el derecho de los soldados del pelotón de ejecución reclamar las posesiones del que estaba siendo crucificado, las posesiones que le quedaban a la persona, y estos ser divididos entre los soldados y echar suertes por estas ropas para ver quién se quedaba con la ropa del rey, ¿no? El rey que estaba siendo crucificado. Y eso es exactamente lo que las Escrituras dicen que sucedería. Y yo quiero leerles el Salmo 22 para que nos demos cuenta que desde el Génesis hasta el Apocalipsis se habla de Cristo. Salmo 22, comenzando en el versículo 14. Tengamos en cuenta que esto fue escrito cerca de 1000 años antes de Jesús. Este salmo fue escrito 1000 años antes de Jesús. Dice así: soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malhechores. Me horodarán las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Esto está en el Salmo 22, versículo 14. Y este salmo fue escrito 1000 años antes de la crucifixión de Cristo. Desde en ese momento ya se hablaba de la venida del Mesías, del Cristo. En el versículo 25 vemos con más detalles que a la hora nos dan los tiempos, ¿no?, de lo que pasó a las 9 de la mañana, que es la tercera hora de la mañana. A las 6 de la mañana es cuando comenzó su día, ¿sí? En el versículo 26 tenemos la acusación oficial contra Jesús y le ponen su letrero Rey de los Judíos. Y ese es el crimen del que se acusa a Jesús. Y es por eso que él está siendo condenado a muerte y era normal poner la carga en cada cruz y el letrero en cada cruz. En el versículo 27 vemos que otros 2 hombres también estaban siendo ejecutados por crucifixión. Algunas de sus Biblias dicen que son ladrones, otros dicen que son criminales. No sabemos el crimen exacto de los ladrones que estaban al lado y lado de Jesús, pero en griego puede significar simplemente criminal. Criminales los 2 que acompañaban a Jesús en ese momento. En el versículo 28 nos permite saber que esto sucedió en cumplimiento de las Escrituras. Jesús fue contado entre los proscritos. Ahora queremos ser claros, Jesús no es criminal, ¿no? Él no era un criminal. Él está completamente libre de pecado. Jesús no pecó. Ha vivido de acuerdo a todas las leyes de Dios. Una tras otra, Jesús vivió todas las leyes. Cumplió con todas las leyes. Tanto Herodes como Pilato no pudieron encontrar falta en Cristo. Pero él ha sido contado entre los criminales, entre ladrones. Fue contado como un ladrón más, como un criminal más, para que nosotros seamos tenidos por justos en él. Y si ustedes se dan cuenta, la vida de Cristo fue de descenso en descenso.
porque Él vino de arriba, ¿cierto? Del trono, descendió aquí a la tierra. Amén. Y lo que nosotros queremos, por el contrario, el ser humano quiere es vivir ¿en qué? ¿En descenso o en ascenso? En ascenso. El ser humano quiere es ascender. Y Cristo nos enseñó fue a descender. En Isaías 53, 11 al 12 dice: mi siervo justo justificará a muchos y cargará con sus iniquidades. Por tanto, yo le daré los muchos en porción, y él recibirá a los poderosos como botín, porque se sometió a la muerte y fue contado entre los rebeldes. ¿Fue contado entre los qué? Rebeldes. Él cargó con el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Él fue cargado con el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Aquí están las buenas noticias. Estas son las buenas noticias para nosotros. Toda persona, todos nosotros, hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros pecamos. Cada uno de nosotros necesita ser salvado de una condenación muy segura para ti y para mí. Y no hay ninguna persona que siempre haya hecho lo recto y nunca haya pecado, excepto Jesús. Nuestros pecados nos hacen criminales en la corte de Dios. ¿Sí sabían eso? Nuestros pecados nos hacen criminales ante la corte de Dios. Y cada uno de nosotros es contado como un rebelde. O sea, tú y yo deberíamos haber recibido ese castigo que Cristo recibió. ¿Tú entiendes la magnitud de lo que Cristo hizo? Del intercambio que Dios planeó. Él entregó a su Hijo para que recibiera todo el castigo, todo el peso en su vida, en su cuerpo. Algo que tú y yo deberíamos haber pagado. Y Dios exige una vida perfecta y sin pecado de cada uno de nosotros, porque Dios es santo. Dios no va a permitir el pecado. Pero no podemos darle a Dios una vida perfecta. ¿Tú puedes entregar una vida perfecta ante Dios? ¿Cierto que no? Yo tampoco puedo entregarle una vida perfecta ante Dios, porque ninguno de nosotros tiene esa vida perfecta. Pero Cristo sí tuvo esa vida perfecta. Y Cristo sí se puede entregar Él por nosotros. Y podríamos decir, bueno, mis pecados no son realmente tan malos, ¿no? Y hoy en el mundo hay mucho moralista, ¿no? Hay mucha moralidad en ese sentido. No estoy seguro de si son pecados o no lo que yo hago. Realmente yo no mato a nadie. Yo no le he robado a nadie. Realmente yo no hago ninguna cosa mala. No sé si tú has pensado alguna vez así. Yo antes pensaba así. O sea, yo no he matado a nadie, yo no le hago nada mal a nadie, ¿sí? Yo me puedo considerar bueno. Pero yo te pregunto, ¿alguna vez tú has mentido? ¿Alguna vez has tenido envidia? ¿Alguna vez tú hablas mal de alguien? ¿Alguna vez has tenido pensamientos obscenos? ¿Alguna vez has pensado en hacer algo mal? Grande o pequeño. Cristo ha ido a la cruz por todos nuestros pecados. Eso es un pecado. Grande o pequeño es pecado. Y Dios no resiste el pecado. Y Él ha dicho, poned esas cargas sobre mí. Ofreceré mi vida perfecta en tu lugar. E iré a la tumba por esas cosas que tú has hecho. ¿Tú entiendes tú entiendes la magnitud de lo que eso significa para ti y para mí? O sea, si en este momento Dios nos llamara y llegamos allá con pecado, sin creer en Cristo, vamos a suponer que no conocemos a Cristo y llegamos allá, ¿tú qué crees cuál es el castigo para nosotros sin Cristo? El infierno, ¿cierto? O sea, es una eternidad de dolor, de angustia,
de profunda oscuridad, de profunda miseria. Ese es el castigo para nosotros. Pero Jesús dijo, yo voy a la tumba y voy a la muerte por ti y por mí. Cuenten conmigo como un criminal para que puedan ser libres. Jesús dijo, cuenten con mi vida para que yo pueda ser contado como un criminal, para que ustedes puedan ser libres, para que ustedes puedan vivir libres. En la época de la esclavitud aquí en Estados Unidos, no sé si, yo creo que Eriquita y Charlotte podrían conocer un poco de la historia. En el tiempo de esclavitud de los Estados Unidos, Abraham Lincoln era el presidente de los Estados Unidos y en ese momento había esclavitud, ¿sí? Y eventualmente más adelante fue Abraham Lincoln el que empezó el tema de acabar con la esclavitud. Pero cuenta la historia que Abraham Lincoln fue al mercado de esclavos y compró una esclava, ¿sí? Él compró la esclava. Y cuando iban camino a la casa, normalmente iba el mayordomo adelante y la esclava atrás, o el esclavo atrás, caminando. Y Abraham Lincoln se voltea y le dice a la esclava, dice, oye, tú eres libre. Y la esclava le dice, es decir que ¿puedo decir lo que yo quiera? Sí, tú eres libre, eres completamente libre. Y vuelve y le dice la esclava, o sea que quiere decir que yo puedo hacer lo que yo quiera. Sí, eres totalmente libre, mujer, eres libre. Por último, nuevamente le dice la esclava, o sea que puedo ir a donde yo quiera. Y Abraham Lincoln le dice, tú eres libre, puedes ir a donde tú quieres. ¿Y qué creen que hizo esta esclava? Irse. Carrito dice que se fue, ¿sí? Irse. ¿Sabe qué hizo la esclava? Dijo, muy bien, lo que yo quiero hacer es irme contigo. Yo quiero seguir contigo. Yo quiero seguir como esclava y sierva tuya. Y lo mismo es Cristo para nosotros. Lo mismo somos, para que me entiendas, lo mismo es esa esclavitud por amor, por el amor que Jesús mostró para con nosotros. Y nosotros no entendemos el amor de Cristo para nosotros. No entendemos ese amor tan grande de entregar. Dios entregó a su Hijo por nosotros. Pero Cristo es ese mayordomo grande, poderoso, que cualquier siervo desearía seguir. Así como esa esclava quería seguir a Abraham Lincoln. Grande o pequeño que sean tus pecados, Él ha dicho, pongan esa carga sobre mí. Yo iré a la tumba por ellos, por esas cargas. Tú puedes ser libre, pero por amor a eso, nosotros queremos ser siervos, queremos ser esclavos de Cristo. Y ese es el amor de Dios. Él no quiere que ninguno de nosotros perezcamos. Él no quiere que vayamos al infierno. Él quiere que nos arrepentamos y seamos perdonados de todos nuestros pecados. Él quiere que confesemos y que confiemos en Cristo. ¿Qué dice Juan 3:16? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí mismo Cristo está tomando el castigo por nuestros pecados. Él está ofreciendo su vida en nuestro lugar para que aquellos que confían en Él puedan ser hechos justos. Lo triste es que muchos de los que están en la multitud no entienden eso, ¿cierto? Aquellas personas que gritaban, ¿sí? Que lo crucificaran, al igual que hoy, cuando la gente se burla de los cristianos, ¿cierto? Cuando dicen, demuéstrame que hay un cielo y hay un infierno, y quieren pruebas, ¿no? Quieren señales. Hoy en día pasa lo mismo.
Y en ese tiempo también pasó igual. Demuestra que Jesús es Dios. Muchos de los que vieron que lo que estaba sucediendo actuaron de la misma manera. Si tú eres el Cristo, baja de ahí. Sálvate a ti mismo. Salvaste a muchos, hiciste muchos milagros, o sea, hiciste grandes cosas en medio del pueblo. ¿Por qué no lo haces contigo mismo? Pasemos al versículo 29 al 32. Y aquí deberíamos estar muy... Uno como que toma esa actitud molesta con la gente en este momento, ¿no? ¿Por qué patear a un hombre cuando está caído? ¿No saben que este es el Señor al que están insultando? ¿Cierto? ¿No hizo Jesús suficientes milagros para probarlos a sí mismo? Y uno entra como en conflicto y uno dice, no, pero esta gente, ¿qué está haciendo con Jesús? O sea, todo lo que Jesús hizo en medio de ellos, o sea, cuántas cosas Jesús hizo con el pueblo, y mira cómo gritan, mira cómo se burla, cómo lo insultan, y gritaban que lo crucificaran. Y sí, Jesús hizo muchos milagros para probarles a sí mismo. Y Él ya les ha dicho claramente quién era Él. Y Jesús ha estado cumpliendo las Escrituras puntualmente. Y esas son personas que realmente conocían la Biblia, probablemente mejor que muchos de nosotros. Pero podríamos preguntarnos cómo pueden estar tan ciegos, ¿cierto? O sea, esta gente cómo pudo matar al Salvador, o sea, cómo pudieron crucificar a su Mesías, a ese Salvador que tanto anhelaban que llegara, a ese Salvador que tanto esperaban que lo salvara. Bueno, pero incluso esto fue predicho en la palabra de Dios. Miren conmigo rápidamente, o yo les leo si quieren, el Salmo 22, si quieren buscarlo, versículos 6 al 8. El Salmo 22, del versículo 6 al 8 dice: pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. ¿Mm? Y sabes una cosa, todavía hoy tenemos gente así. Ven a otra persona en agonía y piensan que esta persona es indefensa o débil, y en lugar de compasión y simpatía están llenos de orgullo. A veces pueden parecer muy religiosos, otras veces pueden no estar en mejor situación que las personas a las que están insultando. Pero en cualquiera que sea los casos, lo hacen para sentirse bien, lo hacen para sentirse como si tuviera algo de poder. Pero la realidad es que no es así, están en una situación de desespero. Si tú has estado en el extremo de este relato, debemos comprender incluso que nuestro Señor también ha estado allí. O sea, Jesús vivió el castigo más duro que pudo haber recibido cualquier hombre. Muchas veces de nosotros salen quejas, ¿no? Por lo que estamos viviendo. Cosas difíciles. Y yo no quiero, en este punto no quiero disminuir tu dolor, ¿no? O tu aflicción. Pero Cristo vivió cosas mucho más duras y mucho más fuertes que las que tú y yo estamos viviendo. Sé paciente, no tomes represalias, no bajes a nivel de estas personas que se burlaban de Cristo.
El pastor esta mañana contaba una historia que pues llamó mi atención porque él decía que cuando él era niño, pues no tenían mucho dinero y la mamá le compró unos zapatos nuevos en el mercado de las pulgas, ¿no? Nosotros también conocemos ese mercado de las pulgas y pues no eran unos zapatos de marca ni mucho menos, pero el vecino de la calle donde vivían, se burló de él y decía, pero sus zapatos no, o sea, porque sus zapatos no eran mejores que los míos, ¿sí? Y quería decirle todo tipo de cosas desagradables, o sea, el pastor quería como, pero la mamá le dijo, no te rebajes a su nivel. ¿Mm? Y la verdad del asunto es que Cristo puede bajar de la cruz en cualquier momento que él hubiera querido. Ciertamente él era capaz de hacer eso, él es el Señor, el Todopoderoso, él pudo haber llamado a 12 legiones de ángeles para defenderse y poder golpear a todos aquellos que se burlaron de él, que lo escupieron, que lo insultaban en ese momento. Él podía haber hecho todo esto y decir, ya basta, no me castiguen de esa manera. Y literalmente bajar de esa cruz. Y él hubiera podido haber hecho esto. Pero ¿saben por qué no lo hizo? ¿Saben por qué Jesús no bajó de la cruz? Por ti y por mí. Él no podía hacerlo porque tenía que salvarnos. Él es nuestro único Salvador. Jesús no se salvó a sí mismo para salvar a otros. Se entregó a sí mismo por los demás y ese es el principio de la redención. Ese es el gran principio de la redención. En el versículo 33 al 36, lo que vemos aquí es que la oscuridad se apoderó de la tierra durante 3 horas. ¿Durante cuántas horas? 3 horas hubo oscuridad. Durante este tiempo Jesús está cargando con el pecado del mundo. La agonía, el sufrimiento interno y externo que Jesús estaba viviendo no era poca cosa. ¿Saben por qué no era poca cosa? Porque Él estaba cargando con el pecado del mundo, con lo que tú y yo hacemos a diario que está mal delante de los ojos de Dios. Y no era de extrañar que en este momento que estaba pasando acá, el sol, la luz del mundo estuvieran cubiertos, había oscuridad. Y al final de este tiempo Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto lo vemos en el versículo 34. Aquí algunos enseñan que el Padre se apartó de Cristo, que él estaba porque Jesús estaba cubierto ¿de qué? De pecado. Jesús, o sea, todo el cuerpo de Jesús era pecado. Él cargó con el pecado de todos nosotros. Ese es el resultado del pecado. Esa es la paga del pecado, como quedó el cuerpo de Cristo. ¿Me hago entender? Y el Padre no podía mirarle, porque Dios es un Dios santo y justo. Y Jesús sintió el abandono, no solamente de la gente que se le burlaba, aún de sus discípulos que lo amaban. Uno lo negó, uno lo entregó. Él no solamente sintió el abandono de la gente que estaba alrededor de él, sino que él sintió el abandono ¿de quién? De su Padre. Cristo debe haberse sentido desamparado y abandonado. Y por eso Él clama y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y podemos pensar para nosotros mismos aquí y cómo te sientes a veces cuando estás en pecado. Aquí nos podemos sentir muchas veces y podemos como renegar por nuestra situación, ¿no? Por nuestra aflicción, por lo que estamos viviendo. Pero la agonía y el sufrimiento que Cristo llevaba no tiene precedentes. En la divinidad de Cristo nunca puede ser separado del Padre y del Espíritu. En la salvación Cristo
comparte su relación con el Padre y con el Espíritu y con nosotros. Así que aquí encontramos algo que tú tienes que recordar siempre, y es que como hijos de Dios, Él nunca nos abandona ni nos desampara. Yo no sé por qué cosas tú estás viviendo interiormente. Para ti de pronto es una agonía interna, es un sufrimiento interno. Pero siempre ten presente que Dios nunca te abandona, Él nunca te desampara. Cristo ha prometido estar siempre con nosotros. En el momento de la fe salvadora somos sellados con el Espíritu Santo y Él nunca se apartará de nosotros, incluso cuando pecamos. Jesús está ahí. Y cada vez que nos sentimos abandonados, es solo en nuestras mentes, porque Dios está con nosotros. Él todavía está aquí con nosotros y Él nunca va a rechazar Él nunca rechazará al que ha aceptado a Cristo, al que cree en Cristo. El Salmo 22 dice, versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi liberación y de mis palabras de gemido? El versículo 2 de ese salmo dice, Dios mío, yo clamo de día, pero tú no respondes, de noche, pero no tengo descanso. Y quizás nos hemos sentido así, ¿verdad? Mientras que el comienzo de este salmo expresa el sentimiento de abandono, concluye con un recordatorio de la presencia constante de Dios. Y este salmo se titula El sufrimiento a la alabanza. Y el versículo 24 nos dice, todos los que teméis al Señor, alábenle. Él no ha despreciado el sufrimiento de su afligido. No le ocultó su rostro, sino que escuchó cuando clamó a Él por ayuda. Los hijos de Dios realmente necesitan aprender la diferencia entre las acusaciones de Satanás y las convicciones del Espíritu Santo. Tenemos que entender eso. A Satanás le gusta hacer acusaciones contra nosotros por nuestros pecados. Cuando tú pecas y te sientes acusado y te sientes destruido por lo que hiciste, y Él se deleita en quitarnos el gozo del perdón. Él quiere que nos sintamos avergonzados y distantes de Dios. Pero el Espíritu Santo nos mostrará nuestros pecados y Él no quiere que sigamos en ellos. Pero a medida que Él nos muestra nuestros pecados, también nos muestra el amor y el perdón ¿de quién? De Cristo. Escuchen con atención lo que dice Zacarías 3 del 1 al 4. Dice, luego me mostró a Josué, el sumo sacerdote, de pie delante del ángel del Señor, con Satanás de pie a su derecha para acusarlo. Y el Señor le dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás, que el Señor que ha elegido a Jerusalén os reprenda. ¿No es este hombre un palo ardiente arrebatado del fuego? Ahora Josué estaba vestido con ropas sucias mientras estaba de pie delante del ángel. Por eso el ángel del Señor habló a los que estaban delante de él. Quítenle sus ropas sucias. Mira, he quitado de ti tu culpa y te vestiré con ropas espléndidas. Y es lo que Dios nos está diciendo a ti y a mí en esta tarde. Te voy a quitar tus ropas sucias y he quitado de ti tu culpa y te vestiré con ropas espléndidas. Porque yo sé que cuando nosotros pecamos, lo que Satanás hace hacia nosotros es culparnos, ¿cierto? Y es avergonzarnos. Pero Dios, por el contrario, a través de Cristo, a través de la crucifixión de la cruz, dice, quítenle sus ropas sucias. He quitado de ti tu culpa y te vestiré con ropas espléndidas. A través de Cristo hemos entrado en una relación de gracia con Dios, hermanos. No de condenación. No de condenación. No te sientas condenado, no te sientas culpable por lo que hiciste. Satanás acusa, pero Cristo dice, estás cubierto con mi sangre, con esa sangre que Él derramó, esa última gota de sangre que derramó de su cuerpo, tú estás cubierto y tú eres libre. Como aquella esclava, tú eres libre para hacer lo que quieras, para ir donde quieras. Y Cristo puede sentirse distante, pero está clamando a su Padre y este es un buen ejemplo para cada uno de nosotros. Algunas personas en la multitud en este momento
no saben que Jesús está llamando a Dios y piensa que Él está llamando a Elías. Porque en el versículo 35 ustedes se dan cuenta que Él dice, Elí, Elí, Eloi, Eloi, ¿cierto? Y suena como Elías. Y los judíos creían que Elías era como un santo y que podría llamarlo y obtener ayuda si estuviera como en peligro. Entonces dicen, bueno, vamos a ver si Elías viene a ayudar a Cristo. O sea, ellos se confundieron y creían que Cristo estaba llamando a Elías. Y aquí es posible que también hayan malinterpretado a Jesús porque su garganta estaba reseca de todo el padecimiento que estaba sufriendo. Y Juan nos dice que Jesús dijo que tenía sed mientras estaba en la cruz. Y alguien aquí ofreciéndole a Jesús, le ofreció a Jesús vinagre de vino. En el versículo 36 dice eso. Y esto es otra cosa que cumple las Escrituras. En el Salmo 69, 21 dice, y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Aquí estaban profetizando a Cristo también, en el Salmo 69, 21. El vinagre puede no parecer muy refrescante. No sé si ustedes alguna vez han probado vinagre. Es una bebida fuerte, ¿no? Y puede que no sea muy refrescante. Pero esto se habría diluido con agua y probablemente sea mejor que nada cuando tiene sed. Y fueron lo que le ofrecieron a Cristo en ese momento. Ahora, con la garganta refrescada, Jesús grita en voz alta y aquí es cuando Él muere. Pasamos al versículo 37 al 39. Cuando Jesús exhaló su último aliento, versículo 37 literalmente entregó su espíritu. Jesús no murió porque sus órganos fallaron, Él no murió porque su cuerpo se rindió. La expiación fue completa y Él entregó su espíritu. Y al mismo tiempo el velo en el templo fue rasgado, versículo 38. Ustedes ven acá que el velo del templo fue rasgado. Esta es la cortina que cubre la entrada del lugar santísimo. Esta cortina tiene aproximadamente 80 pies de altura. Este hecho está hecho de un material tan grueso como de un puño y se partió en dos de arriba abajo cuando Jesús falleció. No hay mano humana que hubiera podido haber hecho esto. Y se entiende que la presencia de Dios abandonó el templo en ese momento y el antiguo pacto había terminado. Y en Cristo la entrada a la presencia misma de Dios se abrió a cada persona que confía en Él. Se rasgó el velo. Y esto habría sido presenciado por un gran número de sacerdotes que trabajaban en ese momento en el templo. Cuando Cristo expiró, se rasgó el velo y muchos vieron esa escena en ese momento. Y este era el momento exacto de los sacrificios vespertinos. Habría tenido un gran efecto en los sacerdotes. En Hechos 6:7 se nos dice que muchos de ellos llegaron a la fe al observar esto y sin duda habrían contribuido a gran medida a la fe en ese momento. Luego, ustedes ven aquí en el versículo 29, nos dicen que el centurión reconoció algo que muchos de los judíos no habían visto. Y un centurión dijo, este hombre ciertamente era el Hijo de Dios. Ahora bien, ¿a qué se reduce todo esto? Hay algunas cosas muy importantes que queremos entender. Y yo quiero que miren aquí las pantallas. Y hay 4 puntos. Primero, Jesús es el Mesías. Segundo, Él dio su vida en la cruz por nuestros pecados. Tercero, Él es el Hijo de Dios. Y cuarto, Cristo murió. Y esos son los fundamentos de nuestra fe, del Evangelio que proclamamos junto con la realidad de la resurrección de Cristo. Y ese es el fundamento que muchos en 3 semanas celebran, ¿no? Y que tú y yo celebrábamos. Antiguamente
nosotros salíamos a las procesiones, ¿no? ¿Era que llaman? Sí, exacto, al Vía Crucis. Pero aún así uno no entiende, ¿no? Y yo creo que este es el momento y no entendemos la magnitud de lo que pasó en este momento. Pero el hecho es que la muerte de Cristo, la que nos lleva a Dios, nos lleva a la vida, a la libertad. Y su vida perfecta y sin pecado en realidad nos excluye de Dios. Nos muestra que somos pecadores. Dios solo acepta la perfección y ninguno de nosotros puede hacerlo por su cuenta. Pero Cristo dio su vida y nos ha abierto esa puerta. Nos muestra el amor. Y ahorita que orábamos y ponía atención a la petición de Carito, es el acto de amor más grande, ¿no?, que se puede mostrar. Entregó su vida, realmente sirvió, nos sirvió. La misericordia y el perdón de Dios llegaron a nuestras vidas a través de Cristo, de su sacrificio, de lo que Él hizo aquí en la tierra cuando Él estuvo acá en la tierra. Y si tú vas a ser un cristiano, no solo debes creer que Jesús resucitó dentro de los muertos, también debes creer algo más, debes creer que Cristo murió y específicamente debes creer que Cristo murió para ti. Él murió para ti. Y la razón de la muerte de Cristo fue pagar tus pecados. Y la única manera de ser salvos es a través de la fe puesta en Cristo. Solo la fe salvadora dice, Cristo murió por mí. Nunca se les olvide esto. Ese es el fundamento de nuestra vida. Este es el todo de nuestra vida. La fe que te salva dice, Cristo murió por mí. ¿Cristo murió por quién? Por mí. ¿Cristo murió por quién? Por mí. Una cosa es decir, Cristo murió, ¿cierto? Incluso decir, Cristo murió por los pecadores. Pero la fe salvadora solo dice, Cristo murió por mí. Entonces la única pregunta, ya para terminar y dejarte ir hoy, es, ¿crees que Cristo murió por ti? ¿Tú realmente tienes la fe, la convicción fuerte de lo que Cristo vino e hizo? ¿O solamente es una historia de Semana Santa? ¿Solamente es una historia que tú has visto en las películas de Semana Santa? Y no más, no pasa de una historia. Yo quiero terminar, voy a leerles una leyenda que yo encontré de un predicador que la expuso. El predicador se llama Donald Grew Van House, predicador de los años 1900 y algo, de la 10ª Iglesia Presbiteriana de Filadelfia, ¿sí?, que se encuentra hoy vigente, esta iglesia de Filadelfia. Y cuenta la historia de un joven francés muy amado por su madre, pero que en sus años de juventud entró en inmoralidad, él, y se enamoró ciertamente y ciegamente de una mujer igualmente inmoral, que logró acaparar su devoción completa de este joven inmoral. Este joven se enamoró de una mujer inmoral y acaparó todo de él. Cuando la madre trató de alejar a su hijo de dicha mujer debido a su condición de inmoralidad, esta mujer se enfureció y en su vida acusó a este hombre de que no le amaba e insistía de que le demostrara su compromiso y su amor eliminando a su madre. El joven resistió la demanda de esta mujer hasta que una noche
estando embriagado, fue persuadido a que llevara a cabo este crimen horrendo. Y de acuerdo con la leyenda, el hombre salió corriendo de su habitación y llegó a la casa de su madre, que estaba cerca. Luego la mató brutalmente, hasta el punto que le sacó el corazón, para llevarlo como prueba a su novia de que había llevado a cabo el crimen. Pero a medida que él se apresuraba, después de hacer tal maldad, él se tropezó y se cayó encima del corazón. Se cayó encima del corazón de su madre, que ya había sacado y que todavía sangraba. Y la leyenda dice que el corazón le habló y que de repente preguntó: hijo, ¿te golpeaste? Y Van House, este predicador, comenta que esa es la manera como Dios ama. Y si no lo creemos así, solo miremos la cruz. En la cruz, viendo a sus crucificadores, el corazón de Cristo habló también y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras Dios nos ama incondicionalmente, entregando todo de sí, todo Él se entregó, nosotros somos amadores de nosotros mismos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios.